Durante semanas, el hijo pequeño de un poderoso multimillonario, un niño de 6 años que nació sordo y recientemente perdió a su madre, lloró todos los días sin pausa. Y ningún médico, ningún terapeuta, ni siquiera su padre adinerado pudo encontrar una manera de llegar a él. Hasta que un día, una nueva criada, contratada solo para limpiar la casa, notó algo que nadie más había visto, y hizo un gesto simple que cambiaría completamente sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En la gran y costosa mansión propiedad de la familia Bennett, todo estaba en silencio excepto por el suave y constante llanto de un niño llamado Eason. Tenía solo 6 años, y durante las últimas semanas, había estado llorando casi todos los días sin parar. Nadie en la casa sabía por qué. Las criadas susurraban al respecto en la cocina. Los guardias afuera fingían no notar, e incluso el médico familiar parecía confundido. Eason se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo, abrazando una pequeña manta que una vez perteneció a su madre. Ella había fallecido unos meses atrás, y desde entonces, Eason había cambiado completamente. Antes, sonreía a menudo, aunque no pudiera oír nada. Había nacido sordo, pero solía disfrutar viendo dibujos animados o dibujando animales. Ahora no quería jugar, comer adecuadamente, ni siquiera dormir bien. Lo único que hacía era llorar silenciosamente pero sin fin mientras la mansión permanecía llena de silencio. Donovan Bennett, el padre de Eason, era un poderoso y adinerado hombre de negocios. Poseía varias compañías, incluyendo firmas tecnológicas y hoteles de lujo. Su agenda siempre estaba llena de reuniones, vuelos y llamadas telefónicas. Pero últimamente, su atención estaba dividida. El extraño comportamiento de su hijo había tomado el control de sus pensamientos. Al principio, Donovan pensó que Eason se recuperaría solo. Pero después de 2 semanas de llanto ininterrumpido, se dio cuenta de que algo estaba seriamente mal. Contrató a los mejores médicos de la ciudad. Ellos realizaron pruebas y dieron opiniones diferentes, pero ninguno encontró nada físicamente malo en Eason. Luego vinieron los terapeutas. Psicólogos infantiles llegaron a la casa para intentar hablar con Eason usando dibujos o juguetes. Aún así, el niño no respondía. Después de eso, Donovan trajo intérpretes profesionales que conocían el lenguaje de señas. Pero incluso con personas que podían entenderlo, Eason se negaba a hacer una sola seña. Donovan, quien siempre había encontrado soluciones en el mundo de los negocios, ahora se sentía impotente dentro de su propia casa. El personal intentó todo lo que se les ocurrió para ayudar al niño a sentirse mejor. La cocinera preparó sus comidas favoritas, pero no las comió. La ama de llaves le trajo juguetes y libros nuevos, pero los ignoró. Uno de los guardaespaldas incluso trajo a su perro para animarlo, pero Eason ni siquiera miró. Cada habitación en la mansión estaba llena de muebles hermosos y arte costoso, pero nada podía llenar el vacío que parecía crecer dentro de Eason. El niño pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana mirando el jardín sin mostrar ninguna emoción. A veces se quedaba dormido sentado en el piso abrazando su manta. Cuando alguien intentaba quitársela para lavarla, gritaba y lloraba más fuerte. Nadie podía consolarlo. No quería que lo tocaran. No quería que le hablaran. El silencio de la mansión, una vez pacífico y elegante, ahora se sentía frío y pesado, como si estuviera conteniendo una profunda tristeza de la que nadie podía escapar. Donovan comenzó a cancelar reuniones. Dejó de viajar. Sus asistentes estaban impactados. Era la primera vez en años que Donovan ignoraba su trabajo. Pasaba más tiempo en casa intentando estar cerca de Eason. Pero incluso Donovan, quien le había dado a su hijo todo lo que el dinero podía comprar, no podía encontrar una manera de llegar a él. Se sentaba a su lado, intentaba hacer señas simples, o incluso solo ponía una mano en su hombro. Pero Eason se apartaba cada vez.
Donovan sentía un dolor que no sabía cómo manejar. Su esposa había sido la que sabía cómo hablarle a Ethan, cómo consolarlo. Y ahora ella se había ido. Desde su muerte, Donovan se había lanzado al trabajo, pensando que esa era la única manera de sobrevivir al duelo. Pero ahora, con Ethan desmoronándose justo frente a él, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Su compañía también estaba sufriendo. Proyectos se retrasaban. Acuerdos se perdían. Pero nada importaba más que el silencio de su hijo. A medida que pasaban las semanas, Donovan probó métodos más inusuales. Voló a un experto en comportamiento infantil de Europa que había trabajado con niños sordos en zonas de guerra. Ella se quedó 3 días y observó a Ethan. Su conclusión fue simple pero difícil de oír. Ethan no estaba enfermo. Estaba de duelo. Su mente había cerrado la comunicación como una forma de protección. La experta explicó que a veces los niños lidian con el dolor emocional de diferentes maneras. En el caso de Ethan, perder a su madre lo había dejado en un profundo shock. Donovan escuchó, intentando no derrumbarse. Recordaba la forma en que Ethan solía sonreír cuando su madre le contaba cuentos con señas antes de dormir, o cómo corría a sus brazos después de la escuela. Esos recuerdos ahora se sentían como sueños. Donovan se dio cuenta de que ningún equipo de especialistas ni cantidad de dinero podía arreglar lo que había sucedido. Lo que Ethan necesitaba era tiempo, amor y presencia, no extraños intentando resolverlo como un problema. Y así Donovan se quedó en casa por completo por primera vez en años. Incluso con todos los cambios y esfuerzos, Ethan aún no respondía. Sus lágrimas venían menos a menudo, pero su silencio permanecía. La mansión, a pesar de su tamaño y belleza, se sentía como una jaula. Cada rincón le recordaba a Donovan, a su esposa y a la vida que tenían antes. Comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Ethan, a veces sentado durante horas sin decir nada. Ocasionalmente, leía libros en voz alta, aunque Ethan no pudiera oírlos. Esperaba que su presencia significara algo, incluso si las palabras no lo hacían. Y así, los días pasaban, lentos y silenciosos. Ethan permanecía inalcanzable, encerrado en su propio mundo. Donovan, una vez el hombre que lo tenía todo, ahora se encontraba impotente. Pero se negaba a rendirse. En el fondo, creía que algún día, de alguna manera, Ethan volvería. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar, quedarse cerca y tratar de darle a su hijo lo único que había fallado en darle antes, su atención completa. Y aún la mansión permanecía en silencio, con Ethan llorando suavemente por razones que nadie podía entender. Amara estaba limpiando la habitación de los juguetes como lo hacía cada martes por la mañana. El piso estaba cubierto de bloques de construcción, carritos pequeños y animales de peluche. Siempre era un desastre, pero no le importaba. Le gustaba esta parte de la casa. Era colorida y llena de recuerdos, incluso si la mayoría eran tristes últimamente. Ethan había pasado menos y menos tiempo jugando desde que su madre falleció. Mientras Amara se movía por la habitación con su paño de limpieza y cubo, oyó el sonido familiar del llanto. Ethan estaba en la esquina sentado en un pequeño puff con sus brazos alrededor de su oso de peluche. Pero esta vez, Amara notó algo diferente. Los sonidos que salían de él no eran solo sollozos aleatorios. Había un patrón. Ráfagas cortas, luego pausas. Sus hombros se movían con ritmo, casi como si estuviera repitiendo algo. Se quedó quieta por un momento, sosteniendo el paño húmedo en su mano. Por alguna razón, sentía que Ethan no estaba solo llorando. Estaba intentando comunicar algo. Amara intentó no molestarlo mientras continuaba limpiando los estantes en silencio, pero lo seguía observando por el rabillo del ojo. Los mismos sonidos de llanto se repetían nuevamente en el mismo orden. Las manos de Ethan se movían también, no de manera juguetona, sino en pequeños gestos caóticos que parecían tener significado. Sacudía la cabeza, luego agitaba las manos, luego tocaba su pecho.
Lo seguía haciendo. La curiosidad de Amara creció. No sabía mucho sobre el lenguaje de señas, pero algo en esos movimientos le parecía familiar. Entonces recordó a una niña de su antiguo vecindario, una niña sorda que solía jugar con su hermana menor. Esa niña movía las manos de maneras similares cuando quería hablar. Amara no había pensado en eso en años. No conocía señas formales, pero tal vez podría intentar algo simple. Tomó una respiración profunda y se acercó un poco más a Isen, asegurándose de no moverse demasiado rápido y asustarlo. Tan pronto como se acercó, Isen apretó más su oso y se alejó de ella. Su cuerpo se tensó, y sus manos se movieron más rápido, más confusas ahora. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo o tal vez frustración. Amara se congeló. No quería empeorarlo. Lentamente, se agachó a su nivel y sonrió suavemente. No habló. En cambio, levantó una mano e hizo un pequeño movimiento lento, algo que recordaba de su infancia. Significaba hola. Era solo un saludo con calma y cuidado. Isen dejó de moverse. Su boca se quedó abierta como si estuviera a punto de llorar más fuerte, pero no salió sonido. Sus ojos se enfocaron en su mano y luego en su rostro. Por unos segundos, la habitación estuvo completamente quieta. No llanto, no ruido del pasillo. Nada. Amara no habló. Solo esperó. Isen la miró, respirando pesadamente, y lentamente bajó las manos. No saludó de vuelta, pero tampoco se giró. Eso fue suficiente para que ella se quedara. Amara se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, dejando espacio entre ellos. No quería presionarlo. Miró alrededor y recogió un pequeño animal de plástico. Era un león. Lo levantó y lo empujó suavemente por el piso hacia él. Isen no lo alcanzó, pero sus ojos siguieron el juguete. Amara sonrió de nuevo y pretendió hacer que rugiera. No dijo la palabra. Sabía que no podía oír, pero usó sus manos para actuarlo. Isen no rió, pero parpadeó lentamente y abrazó más fuerte su oso. Amara lo intentó de nuevo. Recogió un segundo juguete, esta vez un carrito azul, y lo rodó junto al león. La cabeza de Isen se movió ligeramente, observando la interacción. Sus manos se contrajeron de nuevo, haciendo pequeñas señas. Amara no sabía qué significaban, pero asintió de todos modos. Te veo, susurró. Aunque sabía que no oiría, no importaba. Lo importante era que él la viera y tal vez, solo tal vez, entendiera su esfuerzo. Después de unos minutos, Isen empujó el león de vuelta hacia ella. Fue una pequeña acción, pero para Amara, se sintió enorme. Sonrió de nuevo, intentando mantenerse calmada. Por dentro, estaba emocionada. Había visto algo importante. Isen no estaba completamente cerrado. Había reaccionado a ella e incluso respondido a su manera. Quería hacer más, pero tampoco quería empujar demasiado. En lugar de hablar o acercarse más, solo se quedó sentada e inició a colocar unos juguetes en un círculo como un juego. Isen la observó. Su expresión no cambió mucho, pero no lloró de nuevo. Amara pensó de nuevo en la forma en que había estado llorando antes, esos patrones extraños y sonidos repetidos. Tal vez no eran solo tristeza. Tal vez eran intentos de hablar de la única manera que podía. Por primera vez desde que había empezado a trabajar allí, Amara sintió que había encontrado una entrada. No a través de palabras, sino a través de paciencia, juego y atención cuidadosa. Se quedó en la habitación un rato más, sin limpiar ya, solo sentada y jugando silenciosamente cerca de él. De vez en cuando, lo miraba y probaba otra seña simple con la mano. A veces, Isen contraía los dedos como si quisiera responder, pero no reaccionaba completamente de nuevo. Aún así, la parte importante ya había sucedido. El momento en que había dejado de llorar, esa pequeña pausa en el patrón se sentía importante. Era como el comienzo de algo nuevo.
Cuando Amara finalmente se levantó para irse, miró a Isen y sonrió una última vez. Hizo la misma seña simple con la mano. Hola. Isen no saludó de vuelta, pero sus ojos la siguieron mientras salía. No había llanto, no manos moviéndose salvajemente, solo silencio. Para Amara, ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de significado. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una extraña mezcla de esperanza y responsabilidad. De vuelta en la habitación de los juguetes, Isen se sentó abrazando su oso, el silencio a su alrededor ya no pesado, sino sagrado. Era el primer paso de una conexión. En los días que siguieron a su primera interacción con Isen, Amara no podía dejar de pensar en él. Algo había cambiado dentro de ella después de ese momento. Sentía una necesidad de ayudarlo. No solo porque era lo correcto, sino porque había visto algo en sus ojos. Una necesidad. Un grito silencioso por conexión. Después de que terminaban sus turnos, comenzó a ver videos en su teléfono sobre el lenguaje de señas básico. Al principio, era confuso. Sus manos se movían torpemente y tenía que rebobinar los videos muchas veces. Pero lentamente comenzó a entender lo básico. Palabras simples como hola, feliz, triste y gracias. Mientras limpiaba diferentes partes de la casa, repetía silenciosamente las señas, a veces frente a un espejo o mientras organizaba juguetes. Isen a menudo la observaba desde la distancia. Sus ojos seguían sus manos, y a veces pausaba lo que estuviera haciendo, mostrando solo un poco de curiosidad. No era mucho, pero era un comienzo. Amara no lo presionaba. Dejaba que Isen tomara la iniciativa. Todos los días lo saludaba con una seña simple seguida de una sonrisa gentil. A veces se giraba. Otras veces miraba sin decir nada, pero notó que lloraba menos a menudo cuando ella estaba cerca. La habitación de los juguetes se convirtió en su lugar habitual. Amara se aseguraba de limpiarla lentamente, dándoles a ambos tiempo para estar en el mismo espacio. Comenzó a usar señas como comer, jugar y dormir, siempre mostrándolas claramente y con calma. Una tarde, mientras organizaba un estante, Amara vio a Isen sentado en el piso de nuevo con su oso. Se sentó a unos metros de distancia y lo miró cuidadosamente. Luego hizo una seña de pregunta. ¿Triste? No esperaba una respuesta, pero sucedió algo inesperado. Isen levantó lentamente sus manos. Temblaban, pero había un patrón. Amara observó de cerca. Sus dedos se sacudían de una manera que le parecía familiar. Luego la miró con ojos húmedos y mantuvo el gesto un momento más. Al principio, Amara no estaba segura de qué significaba. No reconocía la seña exactamente, pero luego recordó una de las lecciones que había visto en línea. La reprodujo en su mente. La seña para madre. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miró a Isen de nuevo y sus manos aún se movían suavemente. No estaba hablando con palabras, pero estaba diciendo algo muy claro. Amara asintió lentamente y respondió con la seña. Madre. Isen parpadeó y señaló al otro lado de la habitación. Había un estante de madera cerca de la esquina lleno de rompecabezas y libros. Señaló al segundo estante. Amara caminó con cuidado y vio un pequeño marco de foto acostado boca abajo entre dos libros. Lo recogió suavemente y lo giró. Dentro había una foto de una mujer sonriendo cálidamente. Sus manos estaban levantadas en una seña, congelada en un momento de comunicación. Amara miró a Isen, luego de vuelta a la foto. No tardó mucho en entender quién era. Esa mujer era la madre de Isen. Amara se sentó al lado de Isen de nuevo, sosteniendo el marco de la foto en sus manos. Se lo mostró gentilmente, sin forzar nada, solo dejándolo mirar, sus ojos enfocados en la imagen. No lloró esta vez, pero sus labios se apretaron fuertemente. Amara podía decir que estaba sintiendo algo profundo. No dijo una palabra. Solo colocó la foto frente a él y hizo la seña de madre de nuevo.
Isen asintió muy lentamente. Luego él también la hizo con un movimiento pequeño y tembloroso. Amara se dio cuenta entonces de cuál era el problema real. Isen no estaba solo triste por su madre que se había ido. Estaba aterrorizado de olvidarse de cómo ella le hablaba. Los gestos, las expresiones, esos eran sus recuerdos de ella. Sin ellos, ella lentamente desaparecería de su mente. El llanto, el silencio, la frustración. Todo tenía sentido ahora. No estaba solo dolido por la pérdida. Estaba perdiendo la última forma que tenía de sentirse conectado a ella. Esa verdad golpeó fuerte a Amara y tragó lágrimas. Después de ese día, Amara se volvió más enfocada que nunca. Pasaba todas las noches aprendiendo señas nuevas. Creó tarjetas, tomó notas y practicó frente al espejo de su baño en casa. Durante el trabajo, hacía tiempo para sentarse con Isen, incluso si era solo por unos minutos. Lentamente su comunicación creció. Un día hizo la seña de amigo y Isen asintió. Otro día hizo la seña de te extraño y sus ojos se llenaron de lágrimas. A veces él respondía con cosas pequeñas. A veces solo abrazaba a su oso y la miraba con rostro calmado. No hablaban mucho, pero algo más fuerte se estaba formando entre ellos. Confianza. Amara también comenzó a etiquetar objetos en la habitación de los juguetes con señas pequeñas e imágenes. Pelota, carrito, libro. Isen comenzó a señalarlos. A veces haciendo señas sin que se lo pidieran. No era rápido, y algunos días aún se quedaba en silencio, pero estaba intentando. Amara no solo enseñaba señas. Estaba ayudando a Isen a aferrarse a la única parte de su madre que aún le quedaba. Una tarde, mientras estaban ambos en la habitación de nuevo, Amara se sentó al lado de Isen y hizo la seña triste. No lloró esta vez. No se congeló. En cambio, la miró y sus manos se movieron, temblando, pero seguras. Hizo la seña, mamá. Luego señaló al estante. Amara asintió y recogió la foto de nuevo. La colocó gentilmente entre ellos. Isen la alcanzó, tocó el vidrio ligeramente y sonrió solo un poco. Esa pequeña sonrisa era más poderosa que las palabras. Era la primera sonrisa que Amara había visto de él. Sonrió de vuelta y hizo la seña amor. Isen la miró, luego de vuelta a la foto. No copió la seña, pero parecía entender. En ese momento, Amara se dio cuenta de cuánto dolor había estado cargando. Pero ahora tenía a alguien para cargarlo con él. La foto se quedó entre ellos mientras se sentaban juntos en silencio, ya no pesado o triste. Amara finalmente entendió. El niño había estado llorando porque estaba olvidando cómo su madre le hablaba. El señor Bennet estaba de pie junto a la ventana del pasillo, brazos cruzados, observando todo desplegarse desde la distancia. No le gustaba lo que veía. La ama de llaves, Amara, estaba pasando más tiempo con su hijo que nadie más. No era terapeuta ni doctora ni alguien con fondo profesional. Era solo la señora de la limpieza. En su opinión, esta situación había ido demasiado lejos. Creía que era incorrecto que ella estuviera involucrada en la recuperación de Isen. Después de todo, había pagado por los mejores expertos. Había contratado gente con títulos, certificaciones y experiencia. Ninguno había ayudado. Y ahora esta mujer, que ganaba menos en un mes de lo que él gastaba en una sola cena, actuaba como si supiera lo que el niño necesitaba. No confiaba en eso. No lo entendía, y lo ponía furioso. Desde su oficina, había observado a Isen pasar tiempo con Amara, y aunque parte de él sentía curiosidad, la parte más grande se sentía irritada y confundida. No quería que interfiriera más. Pero esa noche, sucedió algo que nadie esperaba. La casa estaba tranquila después de la cena. El personal se había ido a casa. Las luces estaban tenues y todo parecía calmado. El señor Bennet subió las escaleras como de costumbre y revisó la habitación de Isen antes de irse a dormir.
No esperaba nada diferente. Pero cuando abrió la puerta ligeramente, se congeló. Isen estaba acostado en la cama con los ojos cerrados, abrazando su oso de peluche. La manta estaba subida hasta su pecho, y no había signos de angustia, no lágrimas, no revolverse, no sonidos de llanto. Era la primera vez en semanas, tal vez incluso meses, que Isen se había dormido pacíficamente. El señor Bennet se quedó en la puerta por un largo momento, inseguro de qué hacer. No quería despertarlo, así que cerró la puerta silenciosamente y caminó de vuelta por el pasillo. Su mente corría. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué esta noche de todas? Tenía que saber qué había hecho Amara de manera diferente. Necesitaba una explicación. A la mañana siguiente, antes de que la casa se pusiera ocupada, el señor Bennet llamó a Amara a su estudio. Ella entró en la gran habitación nerviosamente limpiándose las manos en su delantal. Nunca había sido llamada allí antes y no sabía qué esperar. Él la miró seriamente y preguntó, ¿qué hiciste? Al principio, Amara no entendió qué quería decir. Repitió la pregunta más agudamente esta vez. ¿Qué hiciste para hacer que Isen durmiera? Amara explicó con calma. Dijo que no había hecho nada mágico. Simplemente había pasado tiempo con Isen. Le contó sobre aprender unas pocas señas, sobre dejar que el niño liderara, sobre escuchar con sus ojos y corazón. El señor Bennet parecía no convencido. La interrumpió y dijo, eso no es terapia. Ella asintió, pero agregó algo que lo hizo pausar. A veces los niños no necesitan tratamiento. Necesitan conexión. Y se necesita a alguien que hable el lenguaje del corazón. El señor Bennet se sentó de nuevo en su silla. No respondió de inmediato. No sabía cómo responder a algo así. Desechó sus palabras con un rápido asentimiento y le dijo que podía irse. Amara dejó el estudio sintiéndose insegura si había dicho lo correcto. El señor Bennet, ahora solo, miró por la ventana, aún sin entender. La frase se repetía en su cabeza, el lenguaje del corazón. ¿Qué significaba eso siquiera? Nunca había creído en ese tipo de charla. En su mundo, todo tenía un precio. Los problemas tenían soluciones. El dinero arreglaba las cosas. Así era como había construido su imperio. Así era como había sobrevivido después de perder a su esposa. Pagaba a la gente para manejar sus emociones, los problemas de su hijo, las necesidades del hogar. Ahora, alguien le decía que todo eso no funcionaba, que una señora de limpieza sin título había hecho más por su hijo que los expertos. No tenía sentido. Pero más tarde ese día, cuando pasó por la habitación de los juguetes y vio a Isen sonriendo, realmente sonriendo, algo dentro de él se detuvo. Isen sostenía un león de juguete y miraba directamente a Amara. Ese momento lo golpeó fuerte. Era la primera sonrisa real que había visto en el rostro de Isen desde el funeral. No era grande, pero era real. Sus ojos estaban más brillantes, sus hombros más relajados. Parecía un niño de nuevo. El señor Bennet se quedó junto a la puerta, observando en silencio. Ninguno de los dos lo vio. Amara estaba haciendo señas simples y Isen observaba sus manos cuidadosamente. Ahora la copiaba, intentando repetir lo que ella hacía. Había un ritmo silencioso en su interacción. Sin palabras, solo movimientos de manos y pequeñas expresiones faciales. El señor Bennet no entendía nada de eso, pero no necesitaba hacerlo. Podía ver que algo significativo estaba sucediendo. Su hijo estaba volviendo a la vida pedazo a pedazo. Y no era por dinero ni terapia ni herramientas elegantes. Era porque alguien le había dado atención, paciencia y tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, el señor Bennet sintió que algo se rompía dentro de él. Se sentía impotente, pero también extrañamente esperanzado. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en su habitación, sentado al borde de la cama, pensando. Recordaba cómo solía ignorar a su esposa cuando le hacía señas a Isen.
Siempre decía que estaba demasiado ocupado para aprender. Pensaba que era trabajo de ella manejar esas cosas. Ahora ella se había ido y no tenía idea de cómo llegar a su propio hijo. Pensó en todo lo que Amara había dicho. Se había reído de sus palabras antes, pero ahora tenían sentido. Su dinero había comprado expertos, medicina y comodidad, pero no comprensión, no conexión. Se dio cuenta ahora de que no sabía cómo escuchar, no solo con oídos, sino con atención, con cuidado. Eso era algo que el dinero no podía comprar. Mientras la casa se quedaba en silencio, el señor Bennet tomó una decisión callada. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió dentro. Tenía que aprender. Tal vez no de la noche a la mañana, y tal vez no perfectamente, pero tenía que intentarlo. Porque por primera vez el hombre que lo tenía todo se dio cuenta de que no sabía cómo oír de verdad. A la mañana siguiente, Isen se comportó de manera diferente. Desde el momento en que Amara entró en la habitación de los juguetes, siguió señalando hacia el pasillo. Al principio, pensó que quería ir a jugar afuera o tal vez visitar la cocina, pero era muy claro con sus gestos de manos. No estaba señalando al azar. Estaba intentando decir algo. Lo siguió mientras se movía por el pasillo pasando la escalera y hacia la puerta cerrada de la oficina del señor Bennet. Isen se paró frente a ella, tocando la madera gentilmente, luego miró hacia arriba a ella. Se agachó a su lado y preguntó suavemente, ¿qué es? Usando unas pocas señas, respondió con un gesto que no reconoció al principio. Llevó sus dedos a sus ojos, luego movió su mano hacia afuera como si estuviera observando algo. Amara parpadeó y repitió la seña. ¿Video? Preguntó. Isen asintió rápidamente. Estaba sorprendida. ¿Por qué querría videos de dentro de la oficina? No era un lugar que visitara nunca, pero algo era claramente importante para él. Insegura de lo que Isen quería decir, Amara tocó la puerta de la oficina. El señor Bennet la abrió, confundido al ver a ambos allí. Amara explicó gentilmente que Isen quería ver algunos videos y estaba señalando específicamente a la oficina. Bennet frunció el ceño, miró a Isen, luego de vuelta a ella. Su expresión cambió ligeramente como si recordara algo. No respondió inmediatamente. En cambio, caminó de vuelta a su escritorio y se sentó, mirando la pared detrás de él. Amara entró lentamente con Isen, quien seguía mirando alrededor de la habitación, sus ojos escaneando los estantes de libros en el gran gabinete cerca de la esquina. Finalmente, el señor Bennet habló. Hay videos, dijo en voz baja. Están en la caja fuerte. Amara lo miró sorprendida. ¿Qué tipo de videos? Preguntó. Dudó. Videos que mi esposa grabó para Isen. Los hizo antes de morir. Usaba lenguaje de señas. Quería que siguiera aprendiendo. Amara se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿por qué no se los has mostrado? Bennet se recostó en su silla y suspiró. Porque pensé que lo lastimaría más, verla, oír su voz, ver su rostro. No pensé que pudiera manejarlo. Amara escuchó sin interrumpir. Miró a Isen, quien ahora estaba sentado en la alfombra, aún señalando hacia la caja fuerte con ojos esperanzados. Caminó hacia el señor Bennet y habló con calma. Está pidiendo por ella. Recuerda. Esconder esto no lo está ayudando. Lo está haciendo sentir más perdido. El señor Bennet miró hacia abajo a sus manos. Pensé que lo estaba protegiendo, murmuró. Pero tal vez solo me estaba protegiendo a mí mismo. Después de unos segundos de silencio, se levantó, caminó hacia la caja fuerte detrás de un cuadro, ingresó el código y abrió lentamente la puerta pesada. Dentro había varios discos USB y DVDs en una pequeña caja etiquetada con fechas y títulos como las primeras señas de Isen y mensajes de buenos días. Tomó uno lentamente y se lo entregó a Amara. Jugaremos solo uno, dijo. Se mudaron a la sala de estar donde la gran TV estaba montada en la pared.
El señor Bennet conectó el disco USB y Amara ayudó a encontrar el archivo correcto. Isen se sentó en el sofá, ojos abiertos de par en par, abrazando su oso. Cuando el video comenzó, la habitación cayó en silencio. Allí estaba ella, su madre, sentada en una habitación brillante, sonriendo a la cámara. Sus manos se movían suavemente, formando señas claras, mientras su boca moldeaba silenciosamente las palabras. Su rostro parecía lleno de amor. El video tenía música simple de fondo, pero Isen no la oía. Lo que veía era suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba la pantalla. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar. Luego se estiró hacia adelante, colocando gentilmente sus yemas de los dedos en la TV, justo donde estaba su rostro. Lo tocó como si pudiera sentir su piel. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. Luego lentamente una sonrisa se formó a través de las lágrimas. Era una sonrisa suave y rota, pero era real. Amara se sentó a su lado, sin decir nada. El señor Bennet estaba de pie detrás del sofá, brazos cruzados, pero no de frustración esta vez. Observaba a su hijo mientras las emociones se acumulaban dentro de él. Durante semanas, había visto a Isen llorar sin entender por qué. Había culpado a doctores, terapia e incluso a Amara. Pero ahora estaba claro que el niño no estaba solo triste. Tenía miedo de olvidar. Olvidar a la única persona que siempre le había hablado, siempre lo había hecho sentir entendido. Esos videos no eran solo grabaciones. Eran recuerdos, lecciones y amor guardados en forma digital. Y el señor Bennet los había encerrado, no porque no le importara, sino porque pensaba que el silencio era más seguro que el dolor. Pero estaba equivocado. Viendo a Isen ahora, se dio cuenta de cuánto necesitaba su hijo esto. No protección, no distancia, solo una forma de sentirse cerca de su madre de nuevo. Se sentó al borde del sofá y colocó una mano gentilmente en la espalda de Isen. El niño se inclinó ligeramente hacia él. Era la primera vez que se sentaban tan cerca en semanas. Dejaron que el video se reprodujera hasta el final. Isen no apartó los ojos de la pantalla ni una vez. Cuando terminó, miró hacia arriba a Amara. Luego a su padre. No habló, pero su expresión lo decía todo. Estaba agradecido. El señor Bennet se limpió los ojos rápidamente, intentando no dejar que los otros vieran. Miró a Amara y asintió, una forma silenciosa de decir gracias. Ese momento lo cambió todo para él. Todo este tiempo, había creído que el amor tenía que esconderse para proteger a alguien del dolor. Pero el amor, incluso el amor doloroso, nunca era el enemigo. El verdadero peligro era intentar borrarlo. Había estado equivocado al encerrar esos videos. Equivocado al pensar que el duelo debería ser silencioso. Isen necesitaba recordar. Necesitaba ver, sentir, aferrarse. Ese día, el señor Bennet entendió algo que no había entendido antes. Esconder el amor no protege a nadie. Solo crea más distancia. Y finalmente, vio claramente que esconder lo que más importaba había sido el verdadero error todo el tiempo. Amara había estado sintiéndose extraña por días. Comenzó con cosas pequeñas, marearse cuando se ponía de pie demasiado rápido, sentirse cansada incluso después de dormir, o perder el apetito sin saber por qué. Al principio, pensó que era solo agotamiento por trabajar demasiado. No quería quejarse, especialmente ahora que Isen finalmente estaba feliz de nuevo. El niño había dejado de llorar. Sonreía más, jugaba más y la seguía a todas partes. Se sentaba cerca de ella cuando limpiaba, le entregaba juguetes para guardar, o tiraba de su manga cuando quería atención. No le gustaba estar lejos de ella, ni siquiera por unos minutos. Amara podía sentir cuánto confiaba en ella, y eso la hacía ignorar su propio dolor. Cada vez que su cabeza giraba o su visión se nublaba, se decía a sí misma que estaba bien. No quería que el señor Bennet se preocupara o pensara que no podía manejar su trabajo.
Así que seguía sonriendo y se quedaba cerca de Isen. El cambio de Isen era obvio para todos en la casa. El niño que una vez lloraba sin fin ahora reía silenciosamente, usando sus manos para comunicarse más que nunca. Le mostraba a Amara sus dibujos, le pedía ayuda con señas e incluso le enseñaba algunas nuevas que recordaba de su madre. La mansión, una vez pesada y silenciosa, ahora se sentía viva de nuevo. El señor Bennet lo notó también. A menudo se paraba junto a la puerta, observándolos juntos. Veía cómo la paciencia y bondad de Amara habían devuelto a su hijo a la vida. La diferencia era imposible de ignorar. Isen confiaba en ella completamente, y de alguna manera, él también. El señor Bennet comenzó a depender de su presencia también. La casa no se sentía igual sin su energía tranquila. Se decía a sí mismo que era solo una empleada, pero en el fondo sabía que era más que eso. Amara se había convertido en el corazón de la casa, la conexión entre padre e hijo que él había fallado en crear por sí solo. Aún así, la salud de Amara seguía empeorando. Algunas mañanas apenas podía ponerse de pie al despertar. Sus manos temblaban mientras doblaba ropa y a veces sentía que su pecho se apretaba dolorosamente, pero lo escondía bien, forzando una sonrisa calmada siempre que Isen estaba cerca. Una tarde, mientras construían un pequeño rompecabezas juntos, Isen notó su mano temblando. Se detuvo y tocó su muñeca gentilmente, haciendo la seña enferma. Ella sacudió la cabeza y sonrió, respondiendo con seña solo cansada. Isen frunció el ceño, pero no insistió más. El señor Bennet, sin embargo, había comenzado a notarlo también. Veía la forma en que a veces se apoyaba contra la pared cuando pensaba que nadie miraba. Veía el color drenarse de su rostro cuando se ponía de pie demasiado rápido. Quería preguntar, pero ella siempre parecía ocupada, siempre desechándolo con la misma excusa. ¿Estoy bien? Sin embargo, algo en sus ojos le decía que no lo estaba. Decidió que hablaría con ella pronto, pero pronto llegó más rápido de lo esperado. Esa tarde, mientras Amara limpiaba el pasillo cerca de la oficina del señor Bennet, todo sucedió de una vez. Se estiró para limpiar un estante, y de repente sus piernas cedieron. Un dolor agudo le atravesó el pecho, y su visión se volvió negra por un momento. Intentó agarrarse de la pared, pero perdió el equilibrio y colapsó. El sonido del cubo golpeando el piso resonó por el pasillo. El señor Bennet salió corriendo de su oficina justo a tiempo para atraparla antes de que golpeara el suelo. Amara, gritó, sosteniéndola. Su rostro estaba pálido, su respiración irregular. Intentó hablar, pero no pudo. Llamó por ayuda inmediatamente, gritando al conductor que arrancara el auto. Isen apareció al final del pasillo, congelado por el miedo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y sus pequeñas manos comenzaron a temblar. Amara se estiró hacia él débilmente, susurrando «está bien» antes de desmayarse completamente. En minutos, estaban en camino al hospital. La sala de espera se sintió interminable. El señor Bennet caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse quieto. Isen se sentó silenciosamente a su lado, abrazando su oso de peluche fuertemente. Pasaron horas antes de que un doctor finalmente saliera con una expresión seria. El señor Bennet caminó hacia él, su estómago hundiéndose. El doctor habló gentilmente pero claramente. Las palabras se sintieron como un golpe. Es cáncer. Etapa avanzada. Por unos segundos, no procesó lo que significaba. Luego el doctor explicó que Amara había estado enferma por meses sin tratamiento y la enfermedad ya se había extendido. El señor Bennet sintió una oleada de culpa. ¿Cómo no lo había notado? Ella había estado cuidando a su hijo, cuidando su hogar, mientras su cuerpo se desmoronaba. Se sentó pesadamente, frotándose la frente. Isen miró entre los adultos, confundido por sus expresiones. No podía oír las palabras, pero podía ver la tristeza en sus rostros. Tiró de la manga de su padre, haciendo señas rápidamente. ¿Qué pasa?
El señor Bennet no pudo responder. Cuando Amara despertó más tarde, estaba en una cama de hospital, débil pero despierta. El señor Bennet se sentó a su lado, su expresión suave pero llena de arrepentimiento. Isen subió a la silla junto a él, sosteniendo su mano gentilmente, los ojos del niño llenos de lágrimas. No necesitaba que nadie explicara. Podía sentir que algo estaba mal. La atmósfera a su alrededor era pesada. Las enfermeras se movían silenciosamente, y el rostro de su padre parecía diferente, roto, preocupado. Isen comenzó a hacer señas desesperadamente, mirando a su padre. No la dejes ir, repetía una y otra vez, sus manos moviéndose rápido, casi temblando. No la dejes ir, papi. El señor Bennet se giró, lágrimas brotando en sus ojos. Se estiró hacia Isen y lo atrajo cerca. Amara intentó sonreír, aunque sus ojos estaban cansados. No me voy a ningún lado ahora mismo, susurró suavemente. Pero todos en la habitación sabían que las cosas habían cambiado para siempre. Por primera vez, enfrentaban un nuevo tipo de dolor, uno que no podían esconder o arreglar con dinero. Era el comienzo de una nueva lucha. Después de recibir el diagnóstico, el señor Bennet tomó una decisión de inmediato. No iba a dejar que Amara muriera sin hacer todo lo posible para ayudarla. Llamó a su asistente personal esa misma noche y dio órdenes claras. Encuentra los mejores hospitales. Contacta a los especialistas en cáncer más importantes. Y no preguntes por el costo. A la mañana siguiente, fue transferida a una clínica privada en otra ciudad. En horas, un equipo de expertos había revisado su caso. El señor Bennet pasó todo el día en el teléfono, configurando citas, transfiriendo registros médicos y arreglando tratamientos experimentales. Algunos medicamentos ni siquiera estaban disponibles en el país, pero los hizo llegar en días. Cada sala de espera se sentía como una prueba. Se sentaba a su lado mientras los doctores entraban y salían, cada uno con opiniones y actualizaciones diferentes. Intentaba mantenerse fuerte, pero el miedo seguía creciendo. Por primera vez, el dinero no le daba control. Estaba luchando contra el tiempo, y el tiempo no era algo que se pudiera comprar. A pesar de su debilidad, Amara nunca dejó de pensar en Isen. Incluso durante los tratamientos, cuando estaba demasiado cansada para sentarse sola, pedía un pizarrón para escribir señas o dibujar imágenes para él. Cuando no podía escribir, usaba sus manos lenta y cuidadosamente para enseñarle algo nuevo. Isen la visitaba tan a menudo como podía. Entraba a la habitación llevando pequeños dibujos. Algunos eran figuras de palitos tomados de la mano. Otros estaban llenos de colores brillantes y corazones grandes. Cada vez se los entregaba con una gran sonrisa. A veces escribía notas cortas con sus habilidades limitadas de escritura. Una de ellas simplemente decía: "Tú eres mi alegría". Amara guardaba esas notas en una pequeña caja junto a su cama de hospital. Las miraba siempre que se sentía demasiado cansada o asustada. Le recordaban por qué tenía que seguir luchando. El vínculo entre ellos solo había crecido más fuerte, y ninguno quería soltarse. El señor Bennet se quedó cerca durante todo. Rara vez dejaba el hospital, durmiendo en una silla junto a la puerta o dentro de su auto en el estacionamiento. Dejó de revisar sus negocios. Su teléfono aún sonaba, pero rara vez respondía. Su mundo se había vuelto más pequeño, reducido a una habitación de hospital, una mujer enferma y un niño que dependía completamente de ella. Al principio pensó que lo hacía por Isen, pero lentamente se dio cuenta de que necesitaba a Amara tanto como él. Se había acostumbrado a su presencia, su voz, su forma calmada de manejar las cosas. Cuando sonreía, hacía que las cosas se sintieran más ligeras, incluso en momentos oscuros. Observarla interactuar con Isen le hizo darse cuenta de cuánto había perdido en la vida al cerrarse. Amara había abierto algo dentro de él que no sabía que aún estaba allí. Cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía. Esto no era solo sobre salvar su vida.
Era sobre salvar a su familia. Los tratamientos eran difíciles. Amara perdió peso rápidamente. Su cabello comenzó a caerse y pasaba días en dolor. Pero no se quejaba. Siempre preguntaba cómo estaba Isen, si estaba comiendo, si había practicado sus dibujos. Un día, cuando se sintió más fuerte, pidió un espejo e intentó arreglar su bufanda. No quiero asustarlo, dijo. El señor Bennet la ayudó, y por primera vez ella lo dejó. Sus manos se tocaron mientras ajustaban la tela, y ninguno habló, pero algo cambió. Era un momento de comprensión silenciosa. Ya no eran solo una mujer enferma y un jefe preocupado. Eran dos personas intentando mantener algo unido por el bien de un niño. Isen entró esa tarde llevando un corazón de papel y un nuevo dibujo de los tres juntos. Hizo la seña familia. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. El señor Bennet no miró a Wei. Hizo la seña de vuelta lentamente, aprendiendo un gesto a la vez. Cada semana había nuevas pruebas. Algunos días los doctores parecían esperanzados. Otros días parecían cansados e inseguros. Amara tuvo que ser movida de nuevo a otra clínica para un tratamiento específico. El señor Bennet no escatimó esfuerzos. Compró equipo médico, reservó especialistas de otros países e incluso comenzó a leer revistas médicas él mismo, intentando entender todo. Las facturas eran masivas, pero no le importaba. La esperanza venía a un alto precio, pero el costo emocional era más difícil de manejar. Cada momento se sentía inestable. Cada mejora traía alivio, pero nunca duraba mucho. Hubo retrocesos, infecciones, complicaciones. Por las noches, a veces se sentaba en su habitación de hotel llorando silenciosamente, aterrorizado de perder a la única persona que había traído luz de vuelta a sus vidas. Intentaba no mostrarle a Isen su miedo, pero el niño siempre podía sentirlo. Aún así, todos seguían adelante. Amara, incluso a través del dolor, sonreía por Isen. El señor Bennet sostenía su mano cuando estaba demasiado débil para sentarse. Se convirtió en una lucha diaria contra el miedo. A través de todo esto, el señor Bennet vio a su hijo crecer más fuerte. Isen ya no era el niño silencioso llorando en una habitación oscura. Era valiente. Sostenía la mano de Amara, hacía oraciones completas con señas y sonreía incluso cuando parecía preocupado. Su amor le daba a Amara la fuerza para seguir. Observarlos juntos le recordaba al señor Bennet por qué había empezado este viaje en primer lugar. Pero también le mostró algo más profundo. Amara no solo había salvado a Isen. Lo había salvado a él también. Le había enseñado cómo sentir de nuevo, cómo escuchar, cómo cuidar sin esconderse. Ahora estaba aterrorizado de perderla. No solo por el bien de Isen, sino por el suyo propio. La esperanza que habían construido venía con un costo. Lo drenaba emocionalmente, lo asustaba diariamente, pero estaba dispuesto a pagarlo porque finalmente entendía que importaba. Y mientras Isen continuaba dibujando corazones y susurrando "no te rindas", el señor Bennet se aferraba a la única verdad que ahora sabía. La esperanza era cara, pero el amor era incalculable. Los días se convirtieron en una rutina de hospitales, medicinas y oraciones silenciosas. Cada mañana comenzaba con resultados de pruebas, seguidos de tratamientos que dejaban a Amara más débil. Los doctores hablaban en voces bajas, y las enfermeras se movían cuidadosamente alrededor de su cama. Pero incluso con todo el dolor y agotamiento, Amara se mantenía fuerte. Siempre que alguien preguntaba cómo se sentía, respondía con una sonrisa cansada. Mientras pueda mover mis manos, aún puedo hablarle. Se refería a Isen. No importa cuán enferma se sintiera, siempre pedía por él. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón aún estaba lleno de amor. Cada día, Isen la visitaba con dibujos nuevos, imágenes de casas, árboles, figuras de palitos tomados de la mano, siempre con grandes corazones rojos. Hacía mensajes con señas como "te extraño", "te amo" o "eres fuerte".
Los ojos de Amara se iluminaban cada vez. Esas visitas le daban fuerza. Vivía por esos momentos. Ningún tratamiento funcionaba tan bien como ver su sonrisa. Era su razón para seguir luchando. Isen, aunque aún muy joven, entendía más que la mayoría de los niños de su edad. Podía sentir que Amara no estaba mejorando. El olor del hospital, los tubos, el aspecto pálido en su rostro. Notaba todo, pero nunca lloraba frente a ella. Quería ser fuerte como ella lo era. Cada día antes de visitar, dibujaba algo nuevo. A veces era una imagen de los tres juntos, Amara, el señor Bennet y él mismo. A veces era solo un gran corazón con su nombre firmado al fondo. Entraba a la habitación del hospital, la abrazaba gentilmente y se sentaba al lado de la cama. Allí, le mostraba los dibujos y comenzaba a hacer señas sobre qué significaba cada parte. Amara observaba de cerca, asintiendo y sonriendo a través de su dolor. Siempre respondía, incluso si sus manos se movían lentamente. Para ellos, no era solo comunicación. Era conexión. Las palabras ya no eran necesarias. Cada gesto llevaba amor. Cada dibujo se convertía en un mensaje de esperanza. El señor Bennet siempre estaba allí también. Al principio, intentaba manejar las cosas como lo hacía con sus negocios, haciendo llamadas, organizando especialistas y presionando a los doctores por soluciones. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no podía arreglar esto con dinero. Ningún acuerdo podía hacerse con la vida. Así que cambió. Comenzó a pasar cada momento con Amara y Isen. Canceló todas las reuniones, dejó su compañía en manos de otros y se mudó a la habitación del hospital. Dormía en sillas o en un sofá nunca lejos de su lado. La ayudaba a sentarse, le traía agua e incluso ayudaba a ajustar su manta cuando estaba demasiado cansada para moverse. El hombre que una vez gobernaba salas de juntas ahora se sentaba silenciosamente al lado de una cama de hospital, sosteniendo la mano de una mujer que le había enseñado a sentir de nuevo. Observando a Isen hacer mensajes con señas a Amara. El señor Bennet comenzó a aprender más señas también. Lentamente, silenciosamente, se estaban convirtiendo en una familia. No por sangre, sino por elección, por cuidado y por amor. Amara notaba todo. Incluso cuando su cuerpo dolía, incluso cuando no podía comer, sonreía por lo que veía. Observaba a Isen reír mientras dibujaba, observaba al señor Bennet llevarlo gentilmente dentro y fuera de la habitación. Veía cuánto habían cambiado. Y sabía que no era por doctores u hospitales. Era por amor. Un tipo diferente de amor. Silencioso, fuerte e incondicional. Recordaba cómo eran las cosas antes. El silencio en la mansión, los llantos de Isen, la distancia fría del señor Bennet. Todo había cambiado. Ahora estaban juntos, sosteniéndose mutuamente. Ella aún estaba enferma. El cáncer se había extendido. Y los doctores eran honestos sobre sus posibilidades. Pero en lugar de miedo, sentía paz. Había hecho algo importante. Había traído luz de vuelta a una familia rota. Había ayudado a un niño a encontrar su sonrisa de nuevo y había enseñado a un padre cómo amar. Para Amara, eso significaba más que cualquier cura. Significaba todo. A veces tarde en la noche cuando las máquinas pitaban suavemente y todos dormían, Amara se quedaba despierta solo para observarlos. Isen acurrucado en una silla, sus pequeñas manos aún descansando en la cama. El señor Bennet sentado cerca, su cabeza inclinada hacia atrás, ojos cerrados por el agotamiento. En esas horas silenciosas, Amara pensaba en el viaje. Había llegado a esa casa solo para limpiar pisos y quitar polvo de estantes. Nunca imaginó que se convertiría en una figura materna para un niño en duelo o el centro emocional de una familia que había perdido su camino. Pero eso era exactamente lo que había sucedido. Y ahora, aunque su tiempo se estaba acabando, no sentía miedo. Se sentía orgullosa. Se sentía amada.
Su cuerpo podría estar débil, pero su corazón estaba lleno. Había dejado una marca, no con grandes acciones, sino con paciencia, bondad y presencia. Y eso para ella era suficiente. Suficiente para decir adiós cuando llegara el momento con paz en su corazón. Eventualmente, la enfermedad continuó avanzando. El tratamiento se detuvo. Los doctores dijeron que no había nada más que pudieran hacer. Pero Amara no se rompió. Se mantuvo calmada. Miró al señor Bennet y dijo suavemente: cuida de él. Él asintió, lágrimas en sus ojos. Isen, sintiendo que algo había cambiado, hizo la seña te amo una y otra vez. La habitación estaba llena de emoción. Pero no era solo tristeza. También estaba llena de gratitud. Porque aunque el final estaba cerca, el amor que compartían no iba a ningún lado. Amara había ayudado a construir algo real, algo que se quedaría. Les había mostrado qué significaba cuidar sin condiciones, estar allí incluso en los tiempos más duros. Y mientras cerraba los ojos para descansar, todos entendieron lo mismo. El amor no tiene que vencer a la muerte para durar para siempre. A veces el amor es más fuerte cuando todo lo demás se desvanece. Y en esa habitación de hospital, entre dolor y paz, aprendieron que el amor una vez compartido nunca desaparece verdaderamente. Amara sabía que su tiempo se estaba acortando. Los doctores habían hablado gentilmente, pero claramente. No había nada más que hacer. Su cuerpo estaba cansado, y cada día se sentía un poco más débil. No tenía mucha fuerza para hablar más, e incluso mover sus manos se volvía difícil. Aún así, había una cosa que quería antes de que fuera demasiado tarde. Quería ver a Isen una última vez. Pidió a la enfermera que llamara al señor Bennet y le dijera no después. No mañana. Ahora. Cuando el señor Bennet recibió el mensaje, no esperó. Le dijo gentilmente a Isen, quien no dudó ni un segundo. El niño recogió su pequeño oso de peluche, el que siempre llevaba, y corrió por el pasillo del hospital. No necesitaba ayuda para encontrar su habitación. Sus pies conocían el camino. Tan pronto como entró, vio a Amara acostada en la cama, su rostro pálido, pero sonriendo. Sin una palabra, subió a la silla a su lado, abrazando el oso fuertemente. Isen sostuvo su mano tan gentilmente como pudo. Amara abrió los ojos lentamente y lo miró. Dio una sonrisa débil y aunque su cuerpo estaba fallando, su expresión era calmada. Levantó sus manos lentamente, dedos temblando. Isen observó cada movimiento, ya entendiendo lo que venía. Hizo señas lentamente con gran cuidado. Cuando me extrañes, mira tus manos. Luego esperó, tomó un respiro y continuó, ellas hablan por nosotros. Los ojos de Isen se llenaron de lágrimas. Su barbilla tembló, pero no miró a Wei. Asintió, luego levantó sus manos y formó la seña que había practicado tantas veces antes. Te amo. Los ojos de Amara se volvieron vidriosos. Asintió lentamente y sonrió. Tocó el lado de su rostro con sus dedos, luego cerró su mano sobre la de él gentilmente. Por unos minutos, nadie dijo nada. Solo había silencio. Pero en ese silencio, algo importante pasó entre ellos. Un mensaje final de amor, consuelo y comprensión. El señor Bennet estaba cerca de la puerta. No se movió ni habló. Sus brazos estaban cruzados, pero no por enojo. Esta vez, era porque se estaba conteniendo. Observar la escena entre Amara y Isen hizo que algo cambiara dentro de él. Había visto muchas cosas en su vida, acuerdos de negocios, peleas en salas de juntas, incluso funerales, pero nada como esto. Estaba presenciando un adiós que no necesitaba palabras. Amara, una mujer que una vez vio como solo una ama de llaves, se había convertido en el centro de sus vidas. Había sanado a su hijo, le había enseñado a sentir y había construido una conexión entre los tres sin pedir nada a cambio. La garganta del señor Bennet se apretó. Nunca lo había dicho en voz alta, pero ahora lo sabía.
Esta mujer se había convertido en el corazón de su hogar. El silencio en la habitación no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que ella les había dado. Y mientras Isen lloraba suavemente a su lado, el señor Bennet sintió lágrimas en su propio rostro también. El tiempo se movió lentamente después de eso. Las enfermeras entraban y salían silenciosamente. Las máquinas pitaban en ritmos suaves. Isen se quedó al lado de Amara, no queriendo irse. Se inclinó en la cama, su pequeña mano descansando en la de ella, y sostuvo el oso de peluche cerca de su pecho. El señor Bennet se sentó en la esquina, mirando el piso, perdido en pensamientos. Nadie dijo mucho. No había necesidad. Todos sabían que el momento estaba cerca. Pasaron horas y la respiración de Amara se volvió más suave. Su pecho se movía más lento y sus ojos se quedaban cerrados más tiempo, pero no había pánico en la habitación. Era silencioso, pacífico. Cuando finalmente se durmió, fue gentil. Su cuerpo no se sacudió, y no hubo sonido repentino. Fue como si simplemente se hubiera deslizado en el descanso. La enfermera entró más tarde, la revisó silenciosamente y asintió. El señor Bennet se levantó, caminó y colocó su mano en el hombro de Isen. El niño no dijo nada. Ya lo sabía. Pero no gritó. No corrió. Se quedó quieto. La habitación del hospital se sintió pesada, pero no fría. Amara se había ido, pero lo que había construido aún estaba allí. Isen se giró hacia el señor Bennet y envolvió sus brazos alrededor de él. El hombre se arrodilló y lo abrazó fuertemente, cerrando los ojos con fuerza. Los dos se quedaron así por mucho tiempo. Más tarde, el señor Bennet ayudó a Isen a empacar los dibujos, el oso de peluche y la caja de notas y cartas pequeñas de Amara. Tomaron todo a casa. De vuelta en la mansión, se sintió extraño al principio. Las habitaciones estaban silenciosas de nuevo, pero no como antes. Esta vez, el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno de memoria. Isen colocó los dibujos en la pared cerca de su cama. El señor Bennet guardó las notas de Amara en un cajón en su oficina. No hablaron mucho esa noche, pero algo había cambiado entre ellos. Ahora había un vínculo, uno que Amara había ayudado a crear. Ella no estaba allí físicamente, pero su presencia aún vivía en todo lo que hacían. Esa noche, Isen se sentó en su habitación sosteniendo el oso de peluche. Miró sus manos por mucho tiempo, recordando la seña final de Amara. Luego, lentamente levantó ellas y comenzó a hacer señas por sí solo. Primero, te extraño, luego gracias, y finalmente, te amo. No estaba llorando fuerte. Sus lágrimas venían silenciosamente, una por una. El señor Bennet observaba desde la puerta, sus ojos llenos de nuevo, pero no interrumpió. Dejó que Isen tuviera ese momento porque ahora entendía. Isen no estaba llorando de dolor o confusión. Esta vez estaba llorando porque había sido amado profunda y plenamente. Era un adiós lleno de significado, no de vacío. Era duelo mezclado con gratitud. Amara les había dado algo que nunca se iría incluso en su ausencia. El amor una vez real no desaparece. Se queda en recuerdos, gestos y corazones. Y en ese día, las lágrimas de Isen no eran por pérdida. Eran por amor que lo había cambiado para siempre. Un amor que incluso en el adiós permanecía. Meses habían pasado desde el adiós de Amara. La vida dentro de la mansión Bennet había cambiado. La casa aún era grande y silenciosa, pero el silencio no se sentía vacío más. Se sentía significativo. Isen era diferente ahora. Aún llevaba su oso de peluche a todas partes, pero no se aferraba a él como antes. Había crecido más fuerte. Usaba el lenguaje de señas con facilidad y ayudaba a otros a entenderlo también. El señor Bennet había cambiado también. El hombre que una vez solo se preocupaba por los negocios ahora pasaba su tiempo haciendo algo muy diferente.
Había comenzado a trabajar en una nueva idea, una forma de mantener vivo el recuerdo de Amara. No quería que su amor, sus lecciones o sus esfuerzos fueran olvidados. Así que creó la Fundación Amara, un lugar donde las familias pudieran aprender lenguaje de señas gratis. Trabajó con maestros, terapeutas y voluntarios. Su objetivo era simple, ayudar a otros a construir el tipo de vínculo que había visto entre Amara y Isen. Un vínculo construido en paciencia, gestos y amor. La fundación tomó meses para prepararse. El señor Bennett invirtió mucho, no solo dinero, sino tiempo y emoción. Visitó escuelas para sordos, habló con familias y escuchó sus historias. Quería entender sus necesidades. Invitó a profesionales que habían trabajado con los doctores de Amara para ayudar a diseñar las clases. Algunas se enfocaban en enseñar señas básicas. Otras eran sobre apoyo emocional y construir mejores relaciones entre padres e hijos sordos. Se aseguró de que nadie tuviera que pagar. No era sobre negocios. Era sobre dar de vuelta. El señor Bennett eligió lanzar la fundación en el mismo hospital donde Amara había pasado sus días finales. Pensó que era el lugar correcto para comenzar algo significativo. En el día de la apertura, la habitación estaba llena. Familias, maestros, enfermeras e incluso algunos del personal del hospital que una vez cuidaron de Amara estaban allí. Las sillas se llenaron rápidamente y la habitación zumbaba con emoción silenciosa. Todos esperaban ver qué traería el evento. Isen estaba cerca del frente de la habitación, vestido con una camisa de botones limpia y sosteniendo su oso cerca. Había insistido en traerlo. A Amara le gustaba. Había hecho seña antes. El señor Bennett estaba a su lado, vestido con un traje oscuro, un poco nervioso, pero orgulloso. No había hablado en público desde la muerte de Amara, y este día llevaba mucha emoción. Cuando llegó el momento de comenzar, una mujer stepped forward para dar la bienvenida a todos. Introdujo la Fundación Amara, explicó su misión y luego invitó a Isen a subir y hablar. El niño tomó un respiro profundo, miró a su padre por apoyo y caminó hacia el centro del escenario. Una gran pantalla detrás de él mostraba sus palabras en escritura mientras las hacía lentamente y claramente. Ella me enseñó a hablar con mis manos. Papá me enseñó a escuchar con mi corazón. Ahora quiero enseñar al mundo cómo oír el silencio. La habitación se quedó quieta por un momento. Luego de repente toda la multitud levantó sus manos en el aire y las agitó silenciosamente en aplauso en la comunidad sorda. Era su forma de mostrar profundo respeto y apreciación. Isen sonrió ampliamente. No necesitaba oír el sonido de aplausos para saber que la gente entendía. El amor en la habitación era claro. El señor Bennett intentó mantenerse compuesto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Se giró ligeramente, limpiándolas antes de que alguien notara. Pero Isen vio. Caminó de vuelta a su padre, tomó su mano y hizo seña ella estaría feliz. El señor Bennett asintió, demasiado emocional para responder. El evento continuó con videos de Amara enseñando señas, grabaciones antiguas que había hecho y testimonios de gente que la había conocido. Muchos invitados se conmovieron hasta las lágrimas. Algunos padres se pararon en fila después de la ceremonia para agradecer personalmente a Isen y al señor Bennett. Dijeron que la fundación les daba esperanza. Otros dijeron que finalmente habían encontrado una forma de conectarse con sus hijos. En las semanas siguientes, las noticias sobre la Fundación Amara se extendieron. Se escribieron artículos. Videos del discurso de Isen se compartieron en línea. Gente de diferentes ciudades llamó preguntando cómo podían unirse o ayudar. Las clases se llenaron rápidamente. Y más voluntarios se inscribieron. La fundación se convirtió en más que un edificio. Se convirtió en un movimiento. El señor Bennett, una vez un hombre que evitaba las emociones, ahora pasaba sus días respondiendo cartas de familias y ayudando a organizar eventos. Incluso comenzó a tomar clases de lenguaje de señas él mismo,
No porque tuviera que, sino porque quería crecer más cerca de Isen y honrar la memoria de Amara. Por las noches, cuando la casa estaba silenciosa, a menudo se sentaba con Isen y veían videos viejos de Amara haciendo señas. No lloraban cada vez. A veces solo observaban en silencio, sonriendo. El dolor de perderla no se había ido, pero algo más fuerte permanecía. Su presencia aún podía sentirse en la forma en que Isen hacía señas, en la forma en que el señor Bennet escuchaba, en la forma en que continuaban adelante juntos. Aunque Amara ya no estaba físicamente con ellos, estaba en todas partes. Estaba en cada lección enseñada en la fundación. Estaba en cada niño aprendiendo su primera seña. Estaba en cada padre finalmente entendiendo lo que su hijo había estado intentando decir por años. Su voz, aunque silenciosa, era más fuerte que nunca. El señor Bennet veía eso claramente ahora. Y cuando miraba a Isen, de pie orgulloso, rodeado de gente que había inspirado, se daba cuenta de que nada de lo que Amara había hecho estaba verdaderamente ido. Su amor aún vivía en ellos, aún los guiaba, aún cambiaba vidas. La multitud dio un aplauso silencioso final, manos levantadas alto. Isen miró hacia arriba, aún sosteniendo su oso, y sonrió a su padre. El señor Bennet colocó una mano en su hombro y susurró: «Ella está aquí». Y lo decía en serio. Porque incluso sin sonido, sin movimiento y sin palabras, Amara aún estaba hablando. A través de cada gesto, cada sonrisa y cada memoria, su amor no había terminado. Solo había cambiado de forma, y permanecía. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.